Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Las autoridades de Estados Unidos cerraron el pasado viernes el Silicon Valley Bank luego de que quedara escaso de liquidez y reabrió el día de ayer sus puertas, pero bajo el control federal. La quiebra generó temores de un eventual contagio al resto del sector bancario y sacudió a los mercados financieros, pero ¿quién mejor, obviamente, para analizar y explicarnos las causas e implicaciones de estas quiebras en esta dimensión en lo que ocurren que el maestro Carlos López Jones de Tendencias Económico-Financieras? Buenas noches, Carlos. Raimundo, como siempre, a tus órdenes. Te agradezco mucho, mi amigo, por quién mejor que tú para podernos explicar por qué de repente ocurrió esto que pues nadie esperaba, porque esta institución bancaria en Estados Unidos pues traía, a final de cuentas, una buena, entre comillas, salud financiera. Bueno, básicamente pasan varias cosas en Estados Unidos en los últimos meses y este banco es de los más afectados en el sistema. Hay que señalar que, si bien es cierto, es el número 16 en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank es del tamaño del doble de Citibanamex o de BBVA, o sea, no es un banco pequeño, estamos hablando de 200,000 millones de dólares en activos que manejaban, un capital social de 16,000 millones de dólares. Y bueno, todo el problema empieza por un lado porque el Silicon Valley Bank se dedica mucho al sector tecnológico. Entonces, las empresas del sector tecnología empiezan a despedir personas y eso genera que tengas menos clientes, hay menos empresas que te están pagando, ¿no?, todos los préstamos que estás llevando a cabo. Y por otro lado, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, empieza a subir sus tasas y eso tiene dos efectos. Uno, baja el valor de los bonos en los cuales estaban ellos invertidos. Y dos, hace que el precio de las casas en Estados Unidos, sobre todo en California, que es donde tenía la sede de este banco, pues empiecen a bajar de precio. Por darte un ejemplo, mientras que en el resto de Estados Unidos una casa promedio vale $400,000, en San Diego llegaron a estar en 1,300,000, ahorita están en $1 millón, la casa promedio. En Santa Catalina estaban en 1,250,000, ahorita están en $900,000. Entonces, el aumento de tasa de interés que ha venido llevando a cabo la Fed en los últimos 12 meses para contener la inflación, pues provocan estos dos efectos. Uno, que valgan menos los bonos en los cuales ellos habían invertido, y dos, que las casas, que son sus garantías hipotecarias cuando ellos prestaron créditos hipotecarios, también valgan menos. El resultado es que cuando ellos dan a conocer estas pérdidas, muchos de sus ahorradores, de sus inversionistas, empiezan a sacar dinero rapidísimo. Y esto es algo muy de nuestros tiempos. Nunca habíamos visto una salida de más o menos $40,000 millones de un banco en 48 horas. Es algo increíble lo que pasó. El resultado es que tiene que entrar la autoridad norteamericana el viernes porque pues el banco dice, ya no tengo cómo hacerle frente. Si bien es cierto, manejo activos por $200,000 millones, también es cierto que yo como banco capto por un lado y por el otro los presto. Entonces yo capté 200,000 y presté 190,000, me quedan 10,000 más 16,000 de capital. Si me pides $26,000 millones, el que me pida más, ya no tengo cómo darle el dinero. Y por eso es que las autoridades norteamericanas tienen que intervenir el banco el viernes y durante sábado y domingo decir a la gente, no se preocupen, el seguro de ahorro bancario norteamericano de $250,000 se va a extender hasta donde haya que extenderlo. Vamos a cubrir el 100% de los depósitos. Es una medida muy novedosa, es algo que no se había visto y eso permite que hoy ya los mercados empiezan a decir, bueno, pues mi banco si quebrara, pues no habría tanto problema, porque lo que se temía el día de ayer y hoy es que en el resto de los bancos pequeños la gente empezara a sacar su dinero y se fuera a bancos grandes. Entonces, poco a poco esta medida, pues novedosa, sin lugar a dudas, que va a tener serias consecuencias de largo plazo, pues está ayudando hasta este momento, Raimundo. Carlos, dado que este banco justamente es de los llamados de nicho, es decir, cuyos clientes, tanto prestatarios como depositantes, son empresas de base tecnológica, las de comunicación, información, entonces, por lo que mencionas, se presentaron los dos riesgos.
el riesgo de tasa de interés y el riesgo de liquidez, porque entonces los depósitos de estos grandes ahí en este banco se pusieron en riesgo al banco al solicitar justamente su liquidez inmediata, y el banco, al quedarse sin recursos, fue entonces que tuvo que ceder a las presiones de solicitar préstamos de emergencia. Así es, Raimundo. Como tú sabes, el negocio de todos los bancos en el mundo, incluido México, es captar dinero y después colocar ese dinero, es decir, prestarlo. En el caso, por ejemplo, de Silicon Valley Bank, estamos hablando de 16,000 millones de dólares. Es el capital, pero lo que ellos captaron fueron 200,000 millones de dólares, casi 10 veces, un poco más. Pero al mismo tiempo colocaron esos 200,000 millones de dólares en 190,000 millones de dólares en préstamos a nivel mundial. Y eso nos tiene que quedar claro. Si los ahorradores sacan más del 15% de sus ahorros de cualquier banco en el mundo, lo van a quebrar. Y eso es algo que los bancos centrales tienen que tomar en cuenta para los próximos meses y para los próximos años. Es lo que se llama una crisis de confianza en tu banco. Si tú crees que tu banco va a quebrar, sacas tu dinero del banco, lo mandas a otro banco, pero si el 15% de los ahorradores de ese banco sacan su dinero, pues evidentemente el banco se queda sin dinero. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que la autoridad norteamericana dijo, vamos a proteger a los depositantes, a los ahorradores, con el 100%. Ya no nada más 250,000 dólares, que era el tope anterior, los vamos a proteger con el 100%. En el caso de Silicon Valley Bank, la empresa Roku, Cisco, tenían más de 100 millones de dólares invertidos ahí. Si no ha sido por este aumento en el seguro bancario, hubieran perdido los 100 millones de dólares. Entonces es una buena noticia para los ahorradores que el seguro bancario en Estados Unidos pase de 250,000 hasta el número que sea. Para el caso de México, quienes nos están escuchando, nuestro IPAB, nuestro Instituto de Protección del Ahorro Bancario, es de 400,000 UDIs. Estamos hablando de más o menos 3 millones de pesos. Si en este momento un banco mexicano quebrara y usted tiene menos de 3 millones de pesos, el IPAB le va a dar todo lo que usted tenía en ese aumento en el banco. Si usted tenía más de 3 millones de pesos en el banco al momento de la quiebra, bueno, pues usted tiene dos opciones: o acepta los 3 millones de pesos o demanda al banco. En las últimas quiebras que han habido en México, en el caso de Banco FAMSA, pues quienes han demandado no han obtenido su dinero porque se quedan al final de los acreedores. Primero recoge su dinero los trabajadores, después ciertos acreedores y al final los depositantes. Por eso hay que tener mucho cuidado en dónde invertimos nuestro dinero. Sí. Carlos, estos seguros de depósito justamente a los ahorradores garantizan también entonces hacer uso en la menor cantidad posible de recursos fiscales. Sí, por supuesto. El objetivo de los seguros es que los paguen los mismos bancos. Claro. Cada banco está obligado a pagar con lo que le depositan un poquito, un pesito, un poquito menos, 10 centavos por cada depósito que se hace. Se forma un gran depósito que ayuda a pagar todos estos créditos, todos estos depósitos cuando algún banco quiebra, ¿no? Hay que recordar que hasta el FOBAPROA, en el 95, los depósitos en México estaban cubiertos al 100% y después del FOBAPROA están cubiertos con 400,000 UDIs. Ahorita vamos en 3 millones de pesos. Hasta 3 millones de pesos es el seguro en México. Sí. Carlos, entonces el efecto evidentemente que ocurrió en México simplemente fue vía el tipo de cambio, más no estrictamente en las estructuras en nuestro sistema bancario mexicano. Sí, por supuesto. Hay que señalar que lo que hicieron los grandes bancos norteamericanos cuando vieron que a lo mejor sus ahorradores les iban a pedir dinero, bueno, fue vender sus posiciones de riesgo y vendieron algunas posiciones en pesos. Eso hizo que se demandaran dólares que estaban saliendo en México y por eso vimos una fluctuación del tipo de cambio de 17.80 a 18.80, pero ya empieza a bajar poco a poco conforme se ve que ya no va a haber un contagio mayor al resto de los bancos en Estados Unidos, ya no hace falta vender más posiciones en pesos y bueno, poco a poco vamos a ver que el tipo de cambio regresará otra vez hacia los 18 pesos. Estos indicadores entonces sobre los que tú trabajas prácticamente todos los días, me creo, Carlos, que son los índices de capitalización en la banca, protegen incluso la eventualidad de tener gravedad en las carteras vencidas. Sí, por supuesto.
¿Cómo funciona? Era lo que platicábamos. Sí. Por un lado capto y por el otro lado presto. Ese diferencial es lo que yo me quedo de capital. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene 10.5% de grado de capitalización. Es muy bueno. El banco baja de ese 10.5, entra la autoridad y se queda con el banco para proteger a los ahorradores. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Hay que señalar que ese 10.5% de índice de capitalización protege hasta cierto punto que el índice de morosidad, las personas que me dejan de pagar un crédito, no supere el 4 o 5%. Entonces, en México los bancos en este momento están bien capitalizados. Estamos hablando de que casi todos están por encima del 11,5-12%. Evidentemente, si usted tiene más de 3 millones de pesos en el banco, bueno, pues divídalo en dos bancos. Si tiene 5 millones, pues 2,5 y 2,5 para que en caso de que quiebren, pues usted, claro, todo su dinero esté protegido. Claro. No, pues mira, excelentes noticias las que nos transmites, sobre todo, repito, bueno, por la revisión que haces cotidiana, justamente de la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y sobre todo lo que reportan las empresas bancarias en el día a día. Muchísimas gracias, amigo mío, como siempre, porque con esto obviamente nos dejas las cuentas claras con respecto a la eventualidad de un efecto de contagio. Muchísimas gracias a ti, Raimundo, como siempre a tus órdenes. Gracias y bueno, así vamos a estar escuchando y vamos a leer a Carlos López Jones en su cuenta de Twitter, como le compartimos. Los desafíos, como lo ve usted, para los reguladores del sistema financiero son muy grandes, sobre todo para proteger a los ahorradores y prestatarios, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.